Primera Página Radio. Noticias y análisis económico de Colombia y el mundo. Y a todos los oyentes y televidentes que ya están conectados con Primera Página por los 91.9 FM aquí en Javeriana Estéreo, por javerianastereo.com. También nos pueden ver a través del canal de Claro 458 y el canal 90 de la plataforma HB Multiplay y en las redes sociales de Primera Página, donde ya estamos en vivo a esta hora. Los mercados de Wall Street estarán cerrados durante este jueves por el feriado de Acción de Gracias y van a operar con una sesión reducida durante el viernes. A pesar de las señales del debate interno entre los responsables de la política monetaria de la Fed sobre una posible reducción del costo de los préstamos en su última reunión del año celebrada en diciembre, o que se va a celebrar más bien ahora en diciembre, se espera que el Banco Central reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos. De ser así, estamos hablando de la tercera reducción que se dé durante este 2025, además consecutiva a partir de estas últimas reuniones que se han cumplido por parte del Banco Central de los Estados Unidos. Anteriormente, los funcionarios anunciaron recortes de igual magnitud en las reuniones entonces de octubre y también en la de septiembre, lo que indica una decisión de poder priorizar el debilitamiento del mercado laboral sobre la inflación persistente. Según la herramienta FedWatch, existe una probabilidad aproximada, ya estamos hablando a hoy, del 85% de este anuncio posible, una reducción por parte de la Fed en esta reunión que será el 9 y 10 de diciembre, y esto es frente al 39% que había la semana inmediatamente anterior. Con los días esto va aumentando cada vez más y se los contábamos y hacemos seguimiento aquí en Primera Página. Estas apuestas, junto con los recientes datos económicos poco entusiastas que refuerzan dichas expectativas, han impulsado también un repunte de las acciones europeas en las últimas 3 sesiones. Los operadores están pendientes a la publicación de las actas de la última reunión del Banco Central de Europa, que se va a publicar hoy mismo, así como también se está atento a los avances de un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, tema que, como lo conversábamos al inicio de esta semana, tiene una repercusión, por supuesto, en el crudo. Son las 6 de la mañana, 15 minutos. Pasemos ahora a conocer cómo se están comportando los mercados que hoy, insistimos, no van a estar haciéndole seguimiento a Wall Street porque va a ser día feriado. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. En Asia, los inversores volvieron a comprar acciones tecnológicas tanto en Tokio como en Seúl, y ha pesado una indecisión del Banco de Corea frente a este tema de lo que pueda significar las tasas de interés. La confianza hacia Japón se vio impulsada en cierta medida por los intentos de Estados Unidos de moderar las crecientes tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín. El conglomerado tecnológico SoftBank Group Corp subió un 3,6%, ampliando así su recuperación desde los mínimos de más de 2 meses que se habían alcanzado a principios de esta semana. Sigue recuperándose entonces y teniendo un comportamiento mejorado este conglomerado tecnológico. En cuanto a las bolsas, el índice Nikkei, que es el principal de la bolsa en Tokio, subió 1,23% este jueves, recuperando los 50.000 puntos, mientras que el Topix ganó un 0,39%, apoyado una vez más por el impulso de las acciones tecnológicas. Las firmas tecnológicas y de semiconductores han apalancado las ganancias a medida que se disipa la preocupación de los inversores por lo que se ha hablado de una posible burbuja en el sector de inteligencia artificial. Las firmas Advantage y Tokyo Electron, claves en la industria japonesa de los semiconductores, también tuvieron un comportamiento positivo al alza. Estamos hablando de un 4,85% y un 3,24% respectivamente.
Siguiendo con las bolsas, el de referencia de la de Shanghai ganó un 0,29% durante esta jornada, pero en cambio el parque de Shenzhen tuvo una pérdida del 0,25%. El Hang índice de referencia de la bolsa en Hong Kong, subió levemente un 0,07%, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,03%, muy leve para ir cerrando ya esta semana. La bolsa de Seúl ligó su tercer crecimiento consecutivo esta semana después de que el indicador Kospi subió un 0,66% después de que el Banco de Corea mantuvo sin cambios las tasas de interés. Sin embargo, esta decisión distó un poco de ser unánime, ya que los responsables del Banco de Corea mostraron divisiones sobre la posibilidad de recortar o no las tasas de interés, que en esta ocasión entonces se mantuvo inalterada esta decisión. Además, hay que decir que en China se han conocido las ganancias industriales que tuvieron una caída hasta del 5,5% a corte del mes de octubre, y estamos hablando del peor desempeño en 5 meses en referencia a las ganancias industriales. Asimismo, los beneficios de las principales empresas industriales en China tuvieron un aumento del 1,9% interanual entre el mes de enero y octubre, lo que supone también un freno con respecto al acumulado de los 3 primeros trimestres de este año, que había logrado un 3,2%. El balance global para el 2025 sigue siendo positivo, y de mantenerse así supondría dejar atrás la tendencia negativa y marcada que se había tenido pues en los últimos meses, según es el dato que se ha dado a conocer por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas, que ha entonces revelado la contracción a corte del mes de octubre de las ganancias industriales en China, caída que es del 5,5%. A las 6 de la mañana, 19 minutos. Saludo a esta hora a nuestro analista que nos acompaña ya conectado con Primera Página, Edgar Álvarez, director de inteligencia competitiva de la cooperativa Coasmedas. Bienvenido, feliz jueves, Edgar. Analicemos Asia con este cierre de semana, datos que ya se van conociendo, decisiones por parte de bancos centrales como el de Corea, que mantuvo sin cambios las tasas, y unas tecnológicas que siguen apalancando, impulsando un buen rendimiento por parte de las bolsas, por lo menos este jueves. Feliz jueves, buenos días, Kiara, a todos los oyentes y al equipo de trabajo. Con el tema de China, China es un caso muy particular porque China históricamente pues, nos acostumbró al milagro chino, a unos crecimientos importantes. Entonces, cuando se ve una desaceleración en términos de productividad, pues uno se asusta. Además, pues porque este año China realmente tiene mucha expectativa de su crecimiento en términos de Producto Interno Bruto, uno esperaría un 4,8, pero también alimentado pues, por un control de la inflación ante ese crecimiento. También es importante lo que pase con China porque a diferencia de otros países y de otras regiones, China sí tiene claros objetivos puntuales y eso va a marcar un poco el reloj competitivo en todo el mundo, ¿no? Desde la dimensión global. Y es que ellos, primero, tienen claro que van a aumentar el consumo interno. Y lo segundo, el tema de la producción de servicios en los próximos 5 años y todo lo que están haciendo desde el punto de vista de política interna va dirigido a eso, ¿no? Buscando convertirse pues en un motor interno. Sin embargo, como se mencionaba, y eso se ve un poco en las cifras a final de año, pues se enfrenta a unos desafíos importantes. El más grande, que es el envejecimiento de la población, la desaceleración en el consumo y, como todos ya saben, la crisis inmobiliaria. Sin embargo, hay algo que está pasando y relacionándolo un poco con la inteligencia artificial y para salirnos un poco de la burbuja, China está haciendo algo importante y si uno se pone a mirar este año, ellos ya tienen una investigación, son el país que más solicitudes de patentes tienen de inteligencia artificial. Acaba de entrar entre los 10 países más grandes, de los más innovadores, pero este ranking es de las Naciones Unidas, no son entidades asiáticas. Y esto pues está impulsando la materialización
de la transición energética, sobre todo la competencia que ellos van a tener no es en temas de modelo de capacidad como lo está haciendo OpenAI o Anthropic o DeepMind, sino robótica industrial, fabricación autónoma, optimización logística, análisis estatal. Entonces, lo que pase con China en este año que viene, pues realmente sí va a marcar como una brújula en términos de competitividad. Y por eso también lo que pase, estos datos no son inferiores a la postura que vaya a tener, por ejemplo, la Reserva Federal y lo que vaya a tener y las decisiones que vayan a tomar respecto a los tipos de interés. ¿Por qué? Porque hay aparte de controlar la inflación y aparte que todo el mundo en general pues estaba en una carrera de parar la inflación después del recalentamiento de la economía que naturalmente pues se contrae después de ese recalentamiento, sube de la pandemia, baja por la pandemia, se recalienta en forma de V y después llega la inflación cuando el gobierno inyecta un montón de capital pues al mercado y de liquidez, pues todos los gobiernos pues han tenido que echarle agua fría pues a la inflación, eso es en el mundo y fue global. Sin embargo, hay un tema todavía sobre la mesa y es el tema de la competitividad. ¿Qué refuerza eso el tema de los tipos de interés? Y porque la probabilidad también está ya en el 83% de que la Reserva Federal suba las tasas baje los tipos de interés 25 básicos, pues está un poco alineado a que, según el libro Beige, que pues es reciente, eso fue ayer, mostraban que el desempleo no presenta mejoras importantes. El crecimiento no presenta mejoras importantes. Y en términos de productividad, pues se necesita, digamos que un jalonazo. Y si uno se va como una teoría clásica, no me gusta mucho Keynes, pero nos ayuda para explicar algo, y es que aquí hay una lucha entre la inflación y el desempleo. Y a medida que usted ataque la inflación, pues se mete con el desempleo. Y a la medida que usted quiera mejorar el empleo, las tasas de empleo, pues va a tener que sacrificar algo de inflación porque tiene que buscar una dinámica del consumo. Y yo veo muy orientado a la Fed que ellos sí incluyen, a diferencia de otros países, indicadores de desempleo, pues digamos que en su estructura de forecast, que es muy complejo, ¿sí? Nosotros lo analizamos de forma, para explicarlo de forma simple, pero esos son algoritmos complejos. Lo que sí ellos integran es por lo menos, oiga, Estados Unidos a este nivel podríamos sacrificar un poco de inflación para poder dar más crecimiento y para poder impulsar en un tema que es competitivo directamente con el mercado asiático y ahora un Japón que también se está metiendo como en una carrera de reactivar pues a esa economía. Aparte el caso también hay que entender que, por ejemplo, con la Fed, los bancos centrales, Kiara y oyentes, pues los bancos centrales tienen un porcentaje de implementación de su política, pero su efectividad no es total y ellos no van a salvar la economía. Y vemos una inflación de Estados Unidos que está pegada al 3%, así como en Colombia va a estar en el orden del 5,3%. Y a veces hasta ahí termina la labor del banco, de los bancos centrales, pero el tema es macroeconómico y el tema también es de productividad y el tema también es de impulsar el consumo. Entonces yo creo que eso, digamos que refuerza un poco esas probabilidades de la Fed y sobre todo con una competitividad que en China se está materializando un poco el tema de tecnologías de la revolución 5.0. Claro, ahora, este tema frente a los retos, por ejemplo, puntualmente de China que están enfrentando actualmente, se le suma la situación de empleo, de tener que generar empleos que garanticen este tema del consumo y que ayuden a mitigar esto que estamos hablando de la inflación. ¿Qué oportunidades o qué hay de cara a lo que pueda o sea, ser este cierre del 2025 y el arranque del 2026? ¿Está ahora mismo todo centrado en la inteligencia artificial o hay más cosas en las que realmente, como por ejemplo, no sé, energía y otros sectores que puedan ayudar y jalonar un poco ese tema en China? Sí, y es muy importante lo que tú mencionas por una razón, y es que el problema coyuntural del empleo está directamente relacionado con las capacidades y las competencias que ayuden a aliviar el desempleo estructural. ¿A qué me refiero?
las capacidades que tienen los profesionales actualmente, no sé si vayan a estar alineados tan rápido a las nuevas competencias que están demandando la oferta laboral. Y por ejemplo, ahorita veía un dato muy curioso del libro Age de la FED, y es que ellos decían, muchas empresas no están echando gente, pero lo que está pasando es que están congelando sus nóminas o hacer la típica estrategia para salvar un café, si es invierto, pero la gente que se va, yo no contrato gente, pero la gente que se va no es reemplazada. Y eso va a ser, digamos que una señal en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si hay unos desafíos a nivel tecnológico y la madre de todos esos desafíos vuelve a estar sobre la mesa y es el tema de capacidades en tema de ciencia de datos y analítica de datos. Hoy en día los profesionales especializados en algunas áreas importan, pero en el general, pues tiene que ser multidisciplinario y muchos países como China, Estados Unidos, las grandes potencias, van a enfrentarse ante el desafío de la gente que tenga que aprender con temas tecnológicos, porque todo va a estar asociado a la tecnología. No importa el sector donde esté, todo va a tener que un gran componente de manejos de datos, de gobernanza de datos. Y en definitiva, de cómo hace usted para que la gente apropie una transformación digital, que es lo que va a marcar no solamente el compás de los países en términos de productividad, sino de las empresas que sobrevivan. Y por eso es que uno escucha todo el tiempo que los nuevos 10 grandes de la inteligencia artificial, las nuevas empresas que suministran Chief para todo el tema de procesamiento y capacidad de datos, y todo el mundo está metido en ese cuento. Ahora, ¿serán capaces los gobiernos de generar políticas para que las personas puedan, para que la oferta laboral encuentre una demanda de trabajadores con competencias adecuadas para todo este tipo de tecnologías? Pues lo cierto es que para allá vamos, y ese es un desafío global. Y si a eso tú le sumas que en la mayoría del mundo las tasas de reemplazo están bajando, o sea, vamos a tener una pirámide demográfica invertida y a ver, mucha gente más mayor y menos jóvenes, y aparte que la tendencia es a no tener hijos, pues por diferentes contextos coyunturales, económicos y demás, pero eso también va a agravar una carga pensional. Entonces el desafío es cómo se implementa la inteligencia artificial y otras tecnologías y cómo los gobiernos van a empezar a solucionar un problema de desempleo, no porque no exista gente y no existan empresas, sino porque no se encuentran las competencias adecuadas. Muy bien, reto importante que tienen en China y que tenemos, mejor dicho, en el resto de países, incluso acá en Latinoamérica, frente a lo que está planteando la inteligencia artificial en el mercado laboral. A las 6:30 pasemos a Europa, donde bajan las bolsas europeas que no van a contar con este jueves con la referencia de Wall Street. El mercado se va a mantener cerrado por la celebración del Día de Acción de Gracias y se espera entonces una sesión relativamente tranquila en la que puede ser factible que se limite durante toda la jornada a moverse en un estrecho de intervalo de precios. El euro está bajando y se cambia a $1.15, mientras los principales mercados del viejo continente abrieron sin apenas mayores variaciones. A esta hora la bolsa de Frankfurt está ganando un 0,44%. La de Londres está con una caída que asciende al 0,16%. La bolsa de Milán 0,07%, la de París 0,03% y la bolsa de España también está marcando una variación negativa muy leve del 0,01%. En las últimas horas, el gobierno laboralista británico anunció una subida generalizada de impuestos, aunque no el de la renta, que les va a permitir recaudar unos 26.000 millones de libras. Estamos hablando casi de 30.000 millones de euros. Esto por lo menos hasta 2029-2030, según las proyecciones que se han realizado como parte de un plan para reducir el déficit y la deuda neta en Reino Unido. Noticia entonces que se produce desde Europa en estas movidas de política fiscal para poder regular las situaciones que enfrentan los países a nivel mundial. A las 6:31 conozcamos qué está pasando en Latinoamérica y cómo cerró el mercado en las últimas horas a puertas de la celebración de Acción de Gracias. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio.
Les comentamos que Wall Street cerró ayer en números positivos, en verde, con un rebote principalmente por las grandes empresas tecnológicas que impulsó especialmente el índice Nasdaq. Tuvo un alza del 0,82%, mientras que el Standard & Poor's 500 subió un 0,69% y el Dow Jones, el principal en Wall Street, repuntó con un 0,67%. En Latinoamérica, el índice verbal de comercio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó hasta un 4,18%. El Ibovespa de Sao Paulo tuvo una subida que asciende al 1,70%. Si revisamos en México, el Standard & Poor's de la Bolsa de Valores en este país tuvo un aumento muy leve en esta última jornada del 0,04%. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un avance del 0,34%, mientras que la Bolsa de Valores en Santiago de Chile, su principal índice bursátil, estamos hablando del Standard & Poor's IPSA, logró un crecimiento hasta del 0,48%. En Perú, el MSCI NUAM, que es el principal índice bursátil de la Bolsa de Valores en Lima, tuvo una recuperación del 2,07% en este tema que les estamos contando, que es el balance de los mercados en Latinoamérica. Y a propósito de la región, vamos con nuestros aliados de Radio Francia Internacional para conocer algunas de las noticias que se han dado en las últimas horas y vámonos directamente a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump está culpando a la migración por el reciente ataque registrado en Washington contra 2 guardias. Como un ataque atroz y un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo, calificó el presidente Donald Trump el ataque contra 2 guardias nacionales en Washington este miércoles. Ambos se encuentran en estado crítico, así como el atacante, un afgano de 29 años llegado a Estados Unidos en 2021 como parte de un programa de refugiados, según confirmó Trump, quien aprovechó para culpar a Joe Biden y a la migración de esta tragedia. Detalles sobre este ataque con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington. En la intersección de la calle 17 y una de las esquinas más transitadas del centro de la ciudad y a 2 calles de la Casa Blanca, el principal sospechoso disparó contra 2 guardias nacionales que estaban patrullando la ciudad. El presidente Trump reaccionó en su red social diciendo que el animal que disparó, los 2 miembros de la Guardia Nacional, ambos gravemente heridos y ahora en 2 hospitales distintos, también está gravemente herido, pero independientemente pagará un precio muy alto. Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares. Trump también ordenó enviar 500 miembros de la Guardia Nacional para acompañar a los cerca de 2.200 efectivos desplegados por la ciudad desde que el presidente decretó la iniciativa de acabar con el crimen en Washington. Al respecto, la alcaldesa de la ciudad dijo que el sospechoso era un lobo solitario. Sabemos que esto fue un tiroteo dirigido por un individuo que ya está bajo custodia. Los edificios federales y los negocios del centro de la ciudad han cerrado y la zona está fuertemente custodiada. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez. Y seguimos con Radio Francia Internacional, con nuestros aliados, esta vez para hablar de Uruguay, donde hay una preocupación por cambios en políticas y en temas económicos y de mercado laboral a raíz de un estancamiento poblacional que ya empieza a preocupar a este país. En América Latina, un estudio revela que la población en Uruguay está estancada, lo que tendrá pronto un impacto en el mercado de trabajo y obligará a cambiar las políticas públicas a medio plazo. Uruguay, recordemos, es el tercer país más pequeño y menos poblado de Sudamérica. Son 3,5 millones de personas las que allí viven. Es el dossier del día de Raquel Villaécija. Esta tendencia demográfica tendrá un impacto en el mercado laboral, según un estudio realizado por la consultora uruguaya Exante. Pablo Rosselli es uno de los economistas que ha realizado el informe. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Es un país que tiene una demografía que se le parece bastante a la de los países europeos, en el sentido de que ha tenido históricamente tasas de natalidad mucho más bajas que las que se observaban en América Latina. La población total del país alcanzó
alcanzó un pico en el 2020 y desde entonces presenta una tendencia levemente declinante. La población en edad de trabajar también va a empezar a bajar. Esto supone una serie de desafíos para los poderes públicos, pues el mercado laboral estará formado por trabajadores cada vez más mayores y habrá cada vez menos jóvenes. Además, falta también mano de obra inmigrante. Uruguay históricamente era un país de saldo migratorio negativo. Actualmente estamos con un saldo migratorio prácticamente nulo. Uruguay atrae inmigrantes. En los últimos 10 años vinieron unos 65.000 inmigrantes más o menos desde Venezuela, Cuba y Argentina, pero también hay uruguayos que salen al exterior. Ciertamente Uruguay debe tratar de cambiarle el signo al saldo migratorio, que es ligeramente negativo actualmente, y debería tratar de atraer talento calificado. 6:37 a.m. Estamos a esta hora con Edgar Álvarez, analista de la cooperativa Coasmedas, que nos acompaña en Primera Página. Y bueno, le preguntamos a usted por Latinoamérica y este comportamiento de las bolsas es lo que pueda pues significar este cierre de noviembre. ¿Usted cómo lo califica? Ha sido en general un año muy positivo para las bolsas en Latinoamérica. ¿Qué decir de noviembre? Bueno, ya te respondo porque tienes mucha razón, pero no quiero pasar un poco el dato que está dando Radio Francia y creo que está muy alineado a lo que hablamos al comienzo. Es que las pirámides demográficas están invirtiendo y que nuevamente hay un desafío porque quién va a sostener pues todo el tema pensional, no solamente en Uruguay, que los países están diciendo que se paró, pero eso se está descontrayendo. Y en, y en Latinoamérica podría pasar ese fenómeno de la tasa de reemplazo, que ya en Europa es un tema crítico y que está reventando. Entonces, digamos que ese sigue siendo un desafío. Me parece chévere la noticia porque muy alineado a lo que hablamos al comienzo. Bueno, respecto a las bolsas, sí, estaba el informe completo de Morgan Stanley, daba, digamos que como un observador externo, ya que nosotros acá pues vemos una fiesta, pero ellos como observadores externos también están revisando pues los balances positivos y no solamente como de una opción de inversionistas extranjeros, sino porque esto demuestra también la resiliencia de las empresas al interno de pues, cada uno de los países de Latinoamérica y de la región. Entre esos, pues claramente está Brasil, ¿cierto? Con Petrobras, que manda un impulso total, lo que está pasando con Nuban o Nu Holding en el New York Stock Exchange. Y pues estos son avances importantes, impulsado también por el tema de transformación de los pagos inmediatos, tanto en Brasil como en Colombia. Y este fenómeno, a pesar de las condiciones económicas y de alto gasto público, pues los mercados siguen creciendo. En la bolsa de Colombia, efectivamente, nosotros superamos los 2.000 en el MSCI Colcap y me parece muy chévere lo que dice Morgan Stanley porque ellos en sus predicciones dicen que la bolsa podría en el 2026 llegar inclusive a un 30% y yo estoy de acuerdo en el sentido que vivimos una bolsa de más de una década dormida y donde habían empresas supremamente subvaloradas. Entonces el mercado se ha dado cuenta y si hay un cambio de gobierno, de un tinte menos progresista, es muy probable que supere ese 30%. Y ellos decían que si el escenario no se daba, pues la disminución no tendería solo a bajar un 14%, o sea que por donde uno quiera que lo vea, pues hay una alternativa de inversión. Y es que hay empresas muy buenas y recordemos que eso empezó después del recalentamiento de la pandemia, donde se buscan mercados emergentes, pero también el desenroque del GEA en un momento dado con Gilinski, aunque algunos estén de acuerdo o no, pero el hombre reactivó la bolsa, el mercado de valores. Y entonces, pues muchos se pusieron la mirada acá y de paso nosotros estamos en línea con diferentes bolsas del mundo. Desafortunadamente, perdón, de la región. Desafortunadamente, ojalá estos retos de crecimientos de bolsas y más del 49%, pues que ha sufrido la Bolsa de Valores de Colombia, estuviera alineada al desarrollo económico del país. Y no digo el crecimiento, porque es una cifra fría, pero sí ojalá al desarrollo. ¿Por qué?
porque pues según el último informe del Banco Mundial, pues la región no despierta en términos de desempleo, en términos de pobreza. El Gini en la región supera el 50%. Recordemos que el 0,40 ya es crítico, que marca la desigualdad entre los ricos y los pobres. ¿Y qué pasa? Y esto cómo está relacionado con las bolsas, que si finalmente las bolsas se están moviendo por un grupo como exclusivo de inversiones por la falta de información y educación de utilización de instrumentos financieros, que toca crecer mucho en eso para que la gente normal invierta en bolsa de valores y demás. Lo cierto es que si no hay un gobierno y si no hay un país que en general tenga unas cifras mucho mejores al 1,6 promedio del 2017 al 2024 de toda la región, fue los primeros crecimientos del mundo en términos de crecimiento económico, si no mejoramos esas brechas y si nos seguimos endeudando como si no hubiera un mañana, pues a la larga eso también lo van a notar los mercados. Entonces, pues ojalá eso esté en línea con la noticia que das y que efectivamente pues vamos a tener un 2025 con un 49%, por ejemplo, en Bolsa de Valores de Colombia de aumento y también en otras bolsas del mundo. Muy atractivo como refugio, así como también es el oro y otros commodities. Momentos que vamos a esta hora, a las 6 de la mañana, 43 minutos, a conocer cómo se están comportando para poder ahora sí ampliar las noticias de los temas minero-energéticos con Laura Gabriel, que ya está con nosotros. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. El petróleo Brent está teniendo un comportamiento positivo. A esta hora se cotiza en $63.29 el barril y esto es un alza del 0,27%, mientras que el WTI de Estados Unidos sube un 0,44% y cotiza en $58.90. El gas natural sube también 0,61%, $4.58. Mientras que el oro registra en este momento una leve variación negativa, caída del 0,04%, $4.161 la onza. El cobre se mantiene arriba de los $5, aunque representa a esta hora una variación del 0,87%. Revisando el café, encontramos que está cayendo un 0,63% su precio de la libra, que está en $4.11. El azúcar sube a 15 centavos a esta hora y esto es un alza del 1,41% en las últimas horas de la libra del azúcar, mientras que el carbón en este momento está registrando una variación positiva y cotizando en $96 la tonelada. Y a las 6:44 entonces pasemos a conocer, Laura Gabriel, muy buenos días, una noticia relacionada con el déficit energético que pues tenemos en nuestro país. ¿Qué noticias nos tiene al respecto? Kiara, muy buenos días para usted y para todos los oyentes y televidentes. Pues así es, el déficit energético, según Asocodis, llegó a 6,1 billones de pesos. Y de acuerdo con el exministro de Minas y director del Centro Regional de Estudios de Energía, Tomás González, este déficit podría financiarse con un aumento al precio de diésel. Tomás González también dijo que la asignación actual, basada en estratos, no identifica con precisión a los hogares vulnerables y propuso migrar a un sistema de focalización como el del Sisbén. También sugirió otorgar subsidios de suma fija para incentivar eficiencia y complementar con niveles diferenciados. De hecho, pues todo esto sucedió en el evento de Asocodis que se llevó a cabo el día de ayer, y en este mismo evento el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dijo que para el 2026 van a haber desembolsos para subsidios de energía provenientes del presupuesto general de la nación. También dijo que estaban pues planeando pensando una propuesta que hizo Asocodis, en la cual es aplicar los subsidios según consumo y así pues poder proteger a los hogares de menos ingresos. Y sobre este mismo tema, Asocodis advirtió pues que hay que priorizar nuevas subastas y expandir las redes para evitar un posible desabastecimiento eléctrico en el 2027, pues ya que hay un 40% de probabilidad
de que haya un fenómeno del Niño. Bien, a Socodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Adelante, Laura, con los demás temas. Gracias, Kiara. Bueno, y para finalizar, le cuento que la Superintendencia de Servicios señaló que XM, Helsia, Batia, Empresa de Energía del Guainía, Electrificadora del Pacífico, van a tener una evaluación técnica, esto con el fin de verificar su gestión financiera, administrativa, comercial y técnica, pues para proteger al usuario. Asimismo, puntualizó que medirá indicadores de eficiencia y confiabilidad, la frecuencia de las fallas y los tiempos que están teniendo estas empresas de energía para resolverlas. 6 de la mañana, 47 minutos. ¿Allí termina, Laura, o tiene alguna ñapa? Con esto finalizamos, Kiara. Listo. Muy buenos días, don Héctor Mario. ¿Cómo le va? Doña Kiara, doña Laura, pues sigamos con el tema minero energético, porque Esmeraldas, pasó algo con Esmeraldas en las últimas horas. ¿Qué pasó, doña Kiara? A ver, que se las sabe todas en fútbol. Ahora que van de líderes, pero por diferencia de gol, ¿no? Creo que ayer que no pudieron con Nacional, Ya quedaron 1-1 o 0-0. 1-1. 1-1. 1-1, buen empate. Pero ahí seguimos sí, liderando el grupo El A. fútbol colombiano es tan bueno que los estadios los usan para conciertos y se llenan y los otros no hay. ¿Cómo es? Estadio de Ditaires. De Itaúí, O el de Ditares, Itaúí. sí, pero se llama Sí, Ditares. Ditares. Bueno, el hecho, un desastre de estadio, como y juegan semejante partido, ¿no? Clásico por lo que estaba Nacional, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces, y muy bien Santa Fe, eso sí, ya lo habíamos dicho. 6:48, pues el gran histórico Deportivo Pereira, el equipo de mi tierra natal, como lo habíamos dicho, tenía nuevo dueño, habíamos dicho que se iba a anunciar el 27, pero la Superintendencia de Sociedades apretó a los dueños o al señor López, dueño de el Pereira, y le hizo cantar quién es el dueño. Y volvemos al tema, a uno de los temas preferidos de el presidente Petro, ¿no? Dubái. Entonces Dubái, resultó, Colombia S.A. exactamente, entonces resultó ser el nuevo dueño una compañía que se llama Group Empresarios Full CI Dubái Colombia, imagínate. Entonces esa cosa tan sofisticada que oí por ahí en unas emisoras esta mañana que no tienen ni idea que en Dubái todos hablan de Dubái, no, pues la sede real de esa empresa tan sofisticada es Cartagena. Ese es el informe de Rolando Lozano. Él hizo una arqueología sobre el asunto y nada menos que fue constituida en la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, pero el negocio principal son, así ellos dijeron, Petróleo, ¿no? pero eso fue lo que dijeron los demás medios, no señora. El negocio principal son las esmeraldas, así de clarito, así de claro, y recuerden que ya hay un equipo con dueños en Dubái y dedicados a las esmeraldas, ¿no? El equipo de don Héctor Hernández. Entonces, que ellos no dicen, no hablan mucho eso como cuando pasaba, cuando Millonarios está en manos de los mafiosos Gómez, Melgarejo, Edmer Tamayo Marín, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Entonces poquitos se atrevían a decir su nombre y sacar pecho porque eran los verdaderos dueños, pero esos mafiosos eran los dueños. Aquí este negocio pues tiene muchas lupas encima, el de las esmeraldas, especialmente también porque sus jefes están en Dubái, en las islas famosas en donde Emiratos protege a los inversionistas y no les permite que sean tocados. Bueno, pues lista, Group Empresarios Full CI Colombia SAS. CCI Colombia. CCI, no, es CI. ¿Sí? Sí. Hay que leer primera página porque es que Me estoy guiando el comunicado que pusieron. Sí, pero está mal porque nosotros fuimos al origen de la empresa y de hecho hicimos el logo, publicamos el logo y es CI. ¿Qué es CI? Es la sigla de
internacional, comercializadora internacional. Okay. Por haberme. Las comercializadoras internacionales son las que sacan productos de Colombia y los venden en el exterior. Eso es una CI. Pero entonces vamos a mirar. Listica. Grupo Oro Negro, Dubái, Qatar. ¿Sí? Entonces, que de Dubái a Qatar hay unas diferencias ideológicas y de producción de muchas cosas muy grandes. El otro se llama Grupo Empresarios Full Sail Colombia, Dubái. Somos Energía de Latinoamérica. Gemas Preciosas de Boyacá, ¿no? Eso no son anillitos de baja monta. Gemas Preciosas de Boyacá. Aceite Las Palmas en Barcelona, España. Ganadería y Lácteos, SAS. Constructora Las Peñas. Guanía Exploration, yo no creo que sea Guanía, sino Guainía Exploration, porque por ahí hay muchos sitios para sacar muchos recursos naturales. Exportadores de carbón y minerales Tunja y El Castillo. Pues El Castillo ojalá no sea el que queda en el vecindario de la piscina, ¿no? En Santa Fe, Bogotá. Bueno, porque me abre los ojos, doña No, solamente me estoy riendo del comentario. En 2024, según el balance financiero, el Deportivo Pereira registró ingresos por 30.000 millones, disminución del 23%, había reportado casi 40.000. Y el año pasado las pérdidas netas habían sido de 3.316. Lo cierto es que estaba en una situación muy grave. Y aquí dice, el Deportivo Pereira informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club es Grupo Empresarios Full. Dice, sí, tiene razón doña Kiara, CCI Dubái, y no es CCI Dubái, es CI Dubái, Colombia. Por tanto, y está registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias, entonces, por algo será, ¿no? Bueno, ahí está la historia, eso ya atamos el fútbol con los commodities, ¿no? Commodity, esmeraldas, nada menos. Bueno, que en eso andan también los dueños del Santa Fe. Entonces, Dubái, esmeraldas, fútbol, bueno, esa es la nueva fórmula perfecta. ¿Qué más decimos acá? Había otra. Bueno, historias, y es la historia que reveló Primera Página y que reproduce en varios medios de comunicación sobre lo que viene el viernes. Primera Página pudo confirmar que el próximo viernes fueron llamados los ejecutivos y principales trabajadores y periodistas del grupo Prisa Media en Colombia, que es el dueño de Caracol. Aquí hemos sido, lo que pasa con los medios es que nos gusta hablar de los negocios de los demás, pero no de los negocios nuestros, ¿no? Y la verdad es que los números rojos han crecido en todos los medios de comunicación porque el negocio ha cambiado, está muy difícil, la publicidad se fue para los influencers y todo eso vende humo, pero la situación no es solo coyuntural mala para todos los medios de Colombia, sino especialmente para el grupo Prisa, porque ha tenido unos inconvenientes de diversa índole. Está en un rediseño, en una reestructuración de deudas desde hace rato, buscando refinanciaciones, búsqueda de nuevos negocios o diferentes negocios, y ha habido decisiones bastante drásticas recientes, por ejemplo, como la salida de la directora del País, el periódico principal en español, que tiene mucha influencia allá en España y por aquí en esta región, y tiene otros muchos negocios Prisa, entre ellos el fútbol, pero vamos a matar el fútbol, ¿no? Entonces, Josep Marie Ougorlian, que casi siempre aparece como francés, pero en verdad es armenio y tiene unas combinaciones ahí de capitales complicadas. Lo cierto es que el dueño de Amber Capital ha estado en Colombia en varios negocios. Primero, llegó a tener el 9,99% de la Bolsa de Valores de Colombia, que ya vendió. Llegó a tener más del 6% de la empresa de teléfonos de Bogotá. Ese sí no lo ha podido. Nadie le va a comprar las acciones de la empresa de teléfonos de Bogotá. Bueno, esa plática casi que se perdió. Y está en el grupo Prisa. El grupo Prisa es un grupo mediático bastante grande,
Colombia tiene Caracol Radio, las 40 principales. Bueno, es dueño de 5 Días en España, el periódico económico y de negocios. Es dueño de varios emisoras de radio y de otros medios de comunicación, y también tiene inversiones en otros países europeos. Pero lo cierto, como repito, ha habido inconvenientes, especialmente socios del mismo Hugo Orleán han tratado de sacarlo de Prisa y ha estado tratando de reestructurar desde el 2002 fuertemente, 2022 fuertemente su negocio. En Colombia, a pesar de que yo vi las cifras, porque yo pues trato de mirar en qué ando, y estuve mirando los negocios y el balance de Prisa, y decían que el crecimiento de la publicidad había sido impresionante, que un poco de cifras buenísimas, y de un momento a otro esto se dañó. O sea, sí, exacto. Y eso ha pasado con demás medios. Recientemente RCN hizo un cambio radical en su negocio, porque muchos se han dado cuenta que mantener un poco de emisoras, porque todos los que acumulaban eran números, RCN llegó a tener más de 130 emisoras, imagínense. Entonces, tener un transmisor, cuidándolo así, que siempre fuera de las instalaciones, tener todo el equipo de instalaciones y demás, y el equipo de periodistas, los staffs y todas las cosas, y mantener la operación al aire, eso, multiplicar 130 por cualquier cifra, es gigante. Entonces, el mejor ejemplo que ha habido de negocio en los últimos años, que yo sepa, es Blue Radio, porque se instaló en la red, que es como está sucediendo en la mayoría de los negocios, salir por streaming o salir por otros medios que no sean los realmente físicos que se usaron por mucho tiempo. Entonces, RCN, para resumir, redujo sus emisoras, desapareció a RCN Básica y dejó solo la FM. De hecho, Luis Carlos Vélez salió de RCN. Entonces, lo que se entera a Primera Página es que los principales funcionarios y periodistas de Prisa, que en Colombia es esencialmente Caracol Radio con la W, Caracol Básica con la W, fueron citados el viernes para hacer una serie de anuncios. Entonces, entre esos anuncios está Primera Página, qué trabajo hizo ayer durante todo el día, llamar a todos los involucrados, ¿no? Y decirles, bueno, cuénteme. Lo cierto es que el 99,99% dijo, no puedo decir nada, no me involucre, no me meta, y tercero, no tengo ni idea, no sé si me van a votar, no sé si me dejan, no sé qué va a pasar. La principal noticia es que salen 80 funcionarios de ahí, pero pues este es un negocio mucho más grande, entonces digamos que incluso creo que ya sí, por ahí lo tengo, el comunicado, y ya hay centrales obreras que están protestando por los despidos. Bueno, que es normal que suceda, que protesten, porque para eso están los sindicatos. Y segundo, pues debe haber cambios en la cúpula general, no solo de las emisoras. Julio Sánchez asumiría todo el mando radiofónico en cuanto a la salida del contenido de las mañanas, y Gustavo Gómez pasaría, quien es el actual director en Caracol Radio, pasaría a tener otras funciones. Roberto Pombo, que fue director del Tiempo y lleva bastante rato en Prisa, asume como director general de las emisoras, y va a haber otros cambios, especialmente porque Prisa, la verdad, en Colombia tiene un staff ejecutivo muy apetitoso en cuanto a sueldos, ¿no? Muy grande y muy... Ahí están el exdirector de Semana, está... no voy a particularizar nombres porque pues, pero la idea es decir nombres, ¿no? Porque es que he visto otros medios que dicen, habría... nada, no toco, no me meto, no hago, no digo para que no me... Bueno, ahí está. Nosotros publicamos la lista del listado de periodistas y equipos que salen del contenido. Ay, ¿ya estamos en las 7? Bueno,
Ahora termino la historia, como siempre aquí me cortan cuando llegan las 7 de la mañana. Démosle el paso a doña Maritza González Cepero. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, asuntos. Entonces, terminemos la historia. Ahí está. Viernes convocados, se harán los anuncios, vienen los cambios que ya se preveían. Uno muy esencial es el famoso negocio con el Canal 1. Esa historia ha sido larga. ¿Qué es lo que se puede prever? Ya hay dos grupos de inversionistas, entre comillas inversionistas, son periodistas allegados al régimen, ¿no? Como se dirían, muy holmianos, ¿cómo se llaman? Muy holmanianos, que van a ser llamados a licitación. Ya el presidente lo dijo en un consejo de ministros: voy a entregar a cooperativas de periodistas el manejo del Canal 1. Ahí el debate grande es que eso era del grupo Hemisphere, un grupo grande de Estados Unidos, invirtió $135 millones que se fueron a la caneca. Yo con $5 millones hubiera hecho ochas y panochas con un medio de comunicación, y entonces gastaron 135 que perdió Hemisphere, y Hemisphere transformó sus acciones tras las pérdidas, castigó, convirtió sus acciones en $1 y se las entregó al actual inversionista que está, el que era gerente de Canal 1. Siempre me olvida cómo es el gerente de Canal 1. Bueno, el mono que venía del Heraldo de Barranquilla. Avendaño. El mono Avendaño, nada menos. Le entregó, y él consiguió Ramiro Avendaño, eso, el mono Avendaño. Consiguió inversionistas que resultaron ser el Grupo Prisa, y Grupo Prisa hizo la operación para manejar el contenido del Canal 1. Dicen que una venta, que se cambió el objetivo del contrato con el Estado, 20.000 cosas, y por eso se lo van a quitar. Y además viene una multa de la superintendencia multimillonaria de la Superintendencia de Industria y Comercio contra Prisa por haber hecho lo que hizo. Entonces, eso es lo que va a pasar en breve. Entonces, el anuncio que se va a hacer también es que se deshace ese contrato a partir del 19 de diciembre. Y vendrán muchas cosas más. A partir del año entrante cambia el modelo de negocio, unos cambios radicales. Hay que recordar que el Grupo Prisa, Caracol y la W se han convertido en un espacio de foros, ¿no? El negocio principal ya no es, a pesar de que se diga lo contrario, las noticias, que es por lo que menos se consigue publicidad, sino realizar foros. Hacen foros mundiales, regionales, nacionales, locales, de toda índole, y ese se ha convertido en la caja principal de el Grupo Prisa recientemente. Algo que ya se hizo en semana en la época de Felipe López Caballero y de Alejandro Santos. Bueno, historia contada, vamos ahí, vamos en esa, con nombres, ¿no? Porque es que ay, aquí el susto de pronunciar nombres, de decir cosas de... sí, Josep Marie Augurlian está tratando de sacar adelante muchos de los negocios que están con problemas. Listo, así de clarito. 7:15. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mercado. ¿Le parece si vamos para conocer cómo cerró el mercado con Edgar Layton? Sí, de una vez. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Edgar, muy buenos días. Parece que tenemos allí dificultades con don Edgar Layton. Sí, efectivamente. Bueno, mientras tanto, entonces, ¿le parece si voy con referencias mientras aparece Layton? Exactamente. Vamos con las referencias, entonces.
En Primera Página Radio, las claves de la jornada. A las 7:15 de la mañana les contamos que la sesión de hoy es bastante liviana en cuanto a datos de publicación económicos por el lado de Europa, por lo que el mercado va a estar muy pendiente del Banco Central Europeo, que va a dar a conocer las actas de su reunión de política monetaria de finales del mes de octubre, en la que, recordemos, mantuvo los tipos de interés en el 2% por tercera vez consecutiva. Solo destaca la publicación de la eurozona de los índices de clima empresarial sectoriales correspondientes al mes de noviembre. También los inversores continúan pendientes de las negociaciones de paz que se puedan dar entre Rusia y Ucrania, un tema al que le están haciendo bastante seguimiento para conocer qué pueda pasar con este tema. Eso por el lado de Europa. Si revisamos Estados Unidos, Bank of America ha anunciado que la volatilidad reciente en el Nasdaq y la ligera exposición de los grandes fondos de Estados Unidos puede provocar movimientos bruscos, es lo que se está asegurando a esta hora por parte de la banca. Además, también tener en cuenta que la sensibilidad a los datos y los comentarios de bancos centrales sigue siendo muy alta en los Estados Unidos, donde parte de lo que se habla es de la decisión que pueda tomar la Reserva Federal, pero por ahora hoy es un día feriado en los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias. 7 de la mañana, 17 minutos. Ahora sí tenemos nuevamente a don Edgar Leighton para que nos cuente cómo cerró el mercado en las últimas horas. Bueno, Kiara, muy buenos días. Efectivamente, le cuento que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap repuntó 0,34% y se ubicó en 2.041,08 unidades. Por el lado de los montos, estuvieron relativamente bonitos, aunque ya están bajando otra vez a su nivel normal, que está entre 10.000, 11.000, 12.000 millones de pesos. Pues en la jornada más reciente, Ecopetrol movió 35.000 millones de pesos, Preferencial Cides 13.000 millones de pesos, Preferencial Grupo Sura 13.000 millones de pesos, Grupo Sura 11.699 millones de pesos y Preferencial Grupo Argo 5.200 millones de pesos. Adicionalmente, le cuento que las más valorizadas fueron Corficol CF 1,9%, repuntó a 18.200 pesos. Celsia avanzó 1,27% a 4.790 pesos y Bogotá subió 1,16% a 38.260 pesos. En negativo, Preferencial da Vivienda, no Grupo, Preferencial da Vivienda, menos 2,9%, 26.120 pesos, Grupo Aval menos 2,85% a 750 pesos y con Concreto resto 1,10% a 450 pesos. En el mercado global colombiano, montos interesantes, se está moviendo en las recientes jornadas la acción o el título de Nubank, 14.655 millones de pesos, seguido de Nvidia con 4.000 millones de pesos y otros activos que siguen u otros títulos que siguen activos internacionales como IBEX 01, CSPX y PFE, que movieron 2.300, 1.086 y 1.054 millones de pesos, 7:19 de la mañana. Gracias, don Edgar Leighton, pues que se hizo nuestro analista. Está por teléfono. Ah, está por teléfono. Ah, nuestro analista está ahí, Edgar Álvarez. Sí, señora, claro. Ahí está. Es que no, aquí no, oye, ¿qué me hicieron el computador de acá? Ya le solucionamos ese temita. Bueno, igual no lo dejo. El problema nos toca con. Mira, ahí está don Edgar. Edgar, ya le da paso el otro Edgar. Ahí oyo, ¿qué ha oído de nuevo su comentario hasta ahora? Hola, Héctor, buenos días. Escuchando un poco el tema, varios temas, ¿no? Pero viven unas transformaciones más profundas, las más profundas de su historia moderna, ¿sabes? Ya no es solo una crisis económica como tal, sino una reconversión completa del modelo, del contenido de la relación de las audiencias. Todo tiene que ver con comunicación digital. En Colombia, como en el resto del mundo, los medios tradicionales se enfrentan esa tormenta perfecta. Ingresos publicitarios bajas, migración masiva de audiencias hacia plataformas digitales y lo que tú mencionabas de influencers y todo eso, ese es un reto. Ahora, ¿qué se está comunicando? Pues, y la calidad de la información, pues eso está
digamos que discusiones al orden del día. Entonces, digamos que esa es una reflexión. Y ahora el tema es, desde el punto de vista de establecer ese nivel competitivo, ¿cómo hace uno o cómo hacen ustedes para poder transmitir ahora noticias, pero alineándose a toda la carrera salvaje de la transformación digital y de los medios de noticias rápidas, porque ahora todo el mundo es noticias rápidas? Entonces ese me pareció muy interesante. Respecto a la noticia del déficit energético que mencionaba Kiara, quedo preocupado con ese tema para 2026 porque Colombia está asomándose a un problema muy serio, el déficit energético estructural. Y sobre todo me preocupa lo que dice el ministro de Minas de ampliar subsidios, porque es que no creo que los subsidios sean la forma de remediar el problema, ya que ese déficit es estructural y ya no es hipotético, sino real y con camino trazados al 2026 y 2027. El panorama muestra en que la demanda de electricidad y gas va bajando. Eso es lo que hemos visto en los últimos informes del Ministerio de Minas por consumo básicamente residencial, expansión de la industria, nuevas tecnologías e incluso, diría yo, una mayor electrificación, al mismo tiempo que esa capacidad de generación de infraestructura no crece. Y la raíz de esos problemas son tres, básicamente. O sea, que los nuevos proyectos de generación no entran en operación. La producción nacional del gas natural ha caído, lo que obliga pues a importar gas, y eso se ha visto en las cifras, con el incremento de costos crecientes. Y tercero, que la matriz energética, para los expertos, depende fuertemente de hidroeléctricas, con la variabilidad climática y los fenómenos del Niño, que ahora cada vez son más largos. Entonces, la solución del problema no debería ser subsidios, ¿sí? O la fácil, sino debería ser un cambio estructural, implementación de inversión, porque si no, pues el déficit va a seguir y nos vamos a quedar sin gas. Bueno, 7:22. Tenemos invitada especial. Ya le voy a dar cambio. Nelson Vera, no se me vaya a explayar mucho, como yo si no uso, mi alma es de jugador y no de árbitro. Yo no saco tarjetas amarillas, pero cuénteme, resálteme cuál tema hay que hacer. En Estados Unidos hay muchos. Ya ahora estamos en el debate de que sí, de que van a bajar las tasas en diciembre, pero ahora creo que en las últimas horas surgió el nuevo nombre, el de Brexit, como el reemplazo de Jerome Powell. ¿Sobre qué quiere hablar a esta hora? Muy buenos días, Héctor Mario. Sí, mil gracias por la invitación. Dos temas muy puntuales. Entonces, evacuemos acá el tema de Estados Unidos en festivo. Creo que la discusión, a pesar de las últimas declaraciones de los codirectores y del propio gerente Powell, no hay espacio para reducción en tasas de interés en diciembre por el simple hecho que tenemos una persistencia inflacionaria bordeando niveles del 3%. Pareciera que los mercados lo creen una semana y la otra semana como que se vuelven a rastrear, incrementando las probabilidades de reducción de 25 puntos en la tasa de intervención. Yo creo que todavía lo que debe primar es la prudencia, dada que aquí también en los Estados Unidos vamos a completar 5 años de incumplimiento de la meta de inflación. Y pues los datos en el margen de empleo la semana pasada sorprendieron al alza. Acá lo que hemos replicado semana a semana es que el equilibrio en el mercado laboral es un poco raro, ¿no? Tiene uno tanto menor demanda de puestos de trabajo, digamos que en la tendencia promedio semestral, prácticamente nula, pero la sorpresa la semana pasada fue mayor a 100.000 puestos de trabajo, pero también menor oferta laboral. Entonces la tasa de desempleo está todavía en niveles relativamente bajos de 4.2, 4.3, con deterioro simplemente en el margen. Entonces yo creo que eso va a estar allí. Sí, en términos de que el gerente Powell termina su mandato el próximo año, mayo de 2026, se han venido decantando los principales candidatos, ¿no? Muchos ex-Feds, usted menciona a los Kevins, bien sea Kevin Warsh o el director del Consejo Asesor, Kevin Hassett. También está como candidato el codirector Chris Waller. Todos son economistas de primera línea. Si usted me pusiera a mí a escoger, yo escogería a Chris Waller.
Kevin Hassett pues tiene como el bemol que viene directamente de la administración. De la entraña. Correcto, correcto. Viene de la entraña y él históricamente ha sido le genera urticaria la inflación, que es lo que uno quisiera en un banquero central, y pues por los temas de política ha estado como muy presto a sugerir recortes en diciembre y después de eso. Si usted me preguntara, yo estaría optaría por el codirector Waller, pero siempre diciendo que cualquiera de los 4 o 5 candidatos de ahí son economistas de primera línea, porque lo que yo sí veo es que, y esto se traduce mucho en Colombia, es que todo lo que no sea de bien a la izquierda como economistas no sirve. No. Ellos tienen una muy buena trayectoria como economistas. Si comienzan a actuar con temas no técnicos, pues se les criticará en su momento. Y acá salió un artículo la semana pasada precisamente resaltando cómo había sido la administración pasada la que había nombrado probablemente los candidatos al interior del FED con menor experticia en los temas propiamente monetarios, sobre todo la codirectora Cook, ¿no? Que ha estado como tan a la orden del día, dada los enviones contra la independencia del presidente Trump que quería despedirla, ¿no? Entonces, eso es altamente inconveniente dada la alerta antiinstitucional. Pero en su momento, pues ese nombramiento de la doctora Cook fue altamente criticado por su falta de experiencia en los temas propiamente monetarios. La experiencia de ella era en estudios de disparidades raciales, étnicas, en Colombia los llamaríamos ancestrales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos tintes ideológicos, número 1. Y número 2, pues ya que nos metimos en el tema minero energético, pues es una opción de política pública que hay que decirlo, ha salido mal, no solamente en el último quinquenio, sino probablemente en los últimos 10, 15 años. Y es, dados estos temas energéticos que se tratan no con la suficiente rigurosidad conceptual en los foros internacionales, creo que se dio la errada idea, tanto a la opinión pública, y esto lo copiaron los políticos, de que el sector minero energético tradicional estaba de salida. Cuando hoy día ni siquiera sabemos, y ya los principales informes de las agencias energéticas internacionales, tanto aquí en los Estados Unidos como la europea, han dicho ni siquiera sabemos si la demanda por carbón, ¿cierto? El minero energético más, comillas, sucio, va a reducirse sustancialmente en la próxima década. Entonces, creo que tenemos que ser un poco más humildes en las proyecciones de el supuesto peak oil, etc. Y eso, pues, en Colombia ha implicado la renuncia al fracking, ha implicado un excesivo en el margen ponderación de las energías renovables, las cuales son bienvenidas y enhorabuena, pero pues tienen graves problemas tanto de escalamiento, en algunas partes de costos y pues de energía en firme que no depende ni de la hora del día ni de cuando soplen los vientos. Entonces, lo que ha funcionado en Colombia es esa matriz energética 70-30 hidroeléctricas con el backup de las térmicas que se prenden cuando hay temas de escasez. Entonces, lo que sí resulta un poco complejo es que los inversionistas, dada la incertidumbre regulatoria de los últimos años, pues están aversos a hacer esas inversiones que se requieren en todas las fuentes de energía, porque la demanda de energía no deja de crecer por el simple hecho que está atada a la provisión o al cumplimiento de necesidades básicas y satisfechas de la población más vulnerable. O sea, bienergía es igual a bienestar. De eso no nos podemos olvidar. Y sí creo que caímos en la tentación, todo muy políticamente correcto, de pensar que el minero energético tradicional estaba de salida, y eso no fue así. Infortunadamente, esa herida ya se dio y pues toca cambiar el tema, pero las agencias regulatorias, en buena medida capturadas por el cuasi activismo, pues no dejan a los inversionistas muy tranquilos, número 1. Número 2, y buena parte de esos proyectos están parados por un número, perdónenme la palabra, ridículo del cuasi veto en el cual se han convertido las consultas previas con las comunidades, ¿no? Que es un lío también de honda magnitud en la infraestructura de todo tipo, minería energética, vial y un gran etcétera.
Gracias, don Nelson, 7:30. Bueno, con nuestra invitada especial, don Edgar Leyton, haga la presentación. Vamos a hablar de Empresas B. ¿Qué pasó? No, adelante. Ahora, Leyton es que vi cara de susto y entonces me alcancé a asustar. Bueno, don Edgar Leyton, y ahora Edgar se nos perdió. No, es que él está por teléfono. Es que está por teléfono. Sí está perdido técnicos en imagen, pero lo tenemos. Algo le puse al computador, entonces me tocó por teléfono, pero Héctor, le cuento que en las más recientes horas hubo un evento sobre Empresas B. ¿Cuál es como el balance de estos? Son 80.000 empleos que generan las Empresas B. Hay 170 empresas en Colombia, solo 170 que estas 170 aportan un 2% del PIB y generan unos 80.000 empleos. Pero pues, ¿quién más que Camila Contreras de Potente? Esta es una de las Empresas B que estuvieron en el evento y que nos cuente Camila, gerente de producción y sostenibilidad de Potente, ¿qué son las Empresas B? ¿Por qué se convierten las empresas a Empresas B y qué beneficios les trae? Porque pues no las empresas no van a hacer un cambio, sino tienen alguna especie de contraprestación o beneficio. Camila, bienvenida. Gracias, Edgar. Buenos días. Gracias por esta invitación. Bueno, pues les cuento a la audiencia, las Empresas B somos unas empresas que voluntariamente y a raíz, digamos, de nuestra filosofía de trabajo en temas de sostenibilidad, alzamos la mano para hacer las cosas diferentes, para correr esa milla extra, para ir más allá de lo legalmente que puede estar implicando a cada empresa y medimos y nos comprometemos a mejorar nuestro impacto, porque como empresas pues siempre vamos a tener un impacto en temas económicos, en temas sociales, en temas ambientales. Entonces nosotros como Potente, empresa que fabrica productos de limpieza sostenible, fuimos de las primeras 100 empresas en Colombia en certificarnos. Es un proceso largo, la verdad, bien riguroso, y eso es algo bien chévere tanto para el consumidor como para nosotros como empresarios, porque pues auditores externos revisan todo el impacto que nosotros tenemos a nivel de gobernanza, a nivel de modelo económico, cuál es el compromiso que tenemos con el medio ambiente al poner nuestros productos en el mercado, cómo trabajamos con la comunidad. Entonces este movimiento, que ya como tú lo mencionabas, somos 170 empresas y ya vamos creciendo, pues busca eso, empresas que nos comprometemos y que vamos más allá del diario vivir de una actividad económica. ¿Qué pasos de...? ¿Por qué se convierten las empresas a Empresas B? Los accionistas revisan este tema, comentaban en el foro que incluso a veces sale un poco más costoso comprar adquirir un producto de una empresa B, pero pues que esa comilla certificación da la tranquilidad de que son amables con el medio ambiente, que tienen unos reglamentos laborales flexibles. ¿Cómo es este tema? Sí, digamos que nosotros pues como junta directiva, lo que te digo, tenemos dentro de nuestra filosofía de trabajo arraigada el tema de la sostenibilidad. Queremos aportarle a nuestro país, queremos que el consumidor encuentre en nosotros una opción de consumo de un producto que no solamente haga una limpieza tradicional, sino que vaya preocupado por la salud de las personas, por la salud de quienes lo fabrican, porque no vaya a contaminar una fuente hídrica. Entonces nosotros pues ya alzamos la mano y decimos, queremos que nos evalúen. Hacemos una transición más o menos de un año, un poquito más. De hecho, acabamos de recertificarnos para seguir aumentando nuestro puntaje y nuestro compromiso en diferentes áreas. Y así es como llegamos, una vez pasadas como todas estas evaluaciones y estas pruebas en casi 6 dimensiones, a certificarnos como una empresa B. Bien, pues es Camila Contreras de la empresa B Potente. Los resultados, pues en Colombia 170 compañías y reportan el 2% y generan 80.000 empleos. No son nuevas empresas, Héctor, quiero aclarar, sino que son empresas que ya se han constituido, y le voy a dar algunos nombres: Krebs, Alquería, Arroz Blanquita, Casa Luker y pues Potente, que es la empresa con la que estamos hablando. 7:35 de la mañana, Héctor.
Mil gracias, don Edgar Layton. Oiga, Kiara, anoche estuve en un evento de Credit Corp, ¿no? Estuve en un evento de Mi Banco, en la 99 con novena. Estuvimos mirando las nuevas instalaciones, vinieron los señores dueños, los peruanos dueños de Mi Banco. Instalaciones impresionantes, ¿no? ¿En dónde? En la 99 con novena, cuando uno ve que muchas empresas están abandonando oficinas y esas cosas, pues hicieron una locura, ¿no? Una locura. Es mobiliario, sitios donde guardar las cosas. Bueno, una cosa impresionante, un piso entero gigante en Mi Banco. Está cumpliendo 5 años en Colombia. Y precisamente Edgar Layton tiene otra invitada. Bueno, está Estamos cargados hoy con muy buenas invitadas. Con invitadas, ¿no, don Edgar? ¿No? Bueno, don Edgar, adelante. Bueno, pues Héctor, efectivamente la otra invitada es Estefanía Mosquera, vicepresidente de Equity de Research para Colombia de Credit Corp Capital, y la invitamos porque también en recientes horas hubo una conferencia sobre cómo están las acciones en Colombia y más que importante el tema también es que ayer pues salió una especie de rebalanceo, sí, como los resultados del rebalanceo. Entonces, sí. Camila, pues Estefanía, bienvenida, y cuéntenos cómo se están viendo las acciones en la región y qué datos nuevos nos trajo en su más reciente conferencia. Claro que sí, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como dice Héctor, muy contentos con los cambios. También yo ando estrenando oficina en la 72, entonces muy contenta. Por el lado de las acciones, pues lo primero que hay que decir es que definitivamente este año ha sido espectacular en Colombia. El rendimiento del índice ha superado las expectativas por mucho. De hecho, aquí como dato medio anecdótico, nosotros introdujimos nuestro objetivo para el año 2026 hacia septiembre, y ese objetivo con los costos de capital actuales es de 2017. Digamos que ya llegamos. Entonces, tenemos una bolsa que le está yendo tan bien que ya se anticipó incluso lo que veníamos viendo para el año 2026. Y aquí hay que tener en cuenta que esto se ve explicado básicamente por lo que ustedes mencionan, o en alguna parte por lo que ustedes mencionan, y esto tiene que ver con rebalanceos. En los últimos días efectivamente vimos el rebalanceo del índice MSCI Colcap y del MSCI Standard Small Caps. El MSCI Colcap es el que replica pues básicamente toda la bolsa colombiana, y en ese índice tuvimos la entrada de Éxito, y eso hace que, pues eso hizo que tuviéramos a Éxito como el top 3 ganador del mercado colombiano durante este año, con un rendimiento superior al 100%. Y sobre el otro índice, el grande, el MSCI Standard y Small Caps, pues también tuvimos resultados positivos durante los últimos días. Obviamente estos rebalanceos, al generar unos eventos de mercado, generan pues volatilidades de corto plazo, pero las acciones que entran en estos rebalanceos, que en este caso fueron Mineros y Preferencial Grupo Sura, también marcan retornos superiores a 100%. Entonces estamos en un año en el que acumulamos más de un 70% de ganancias, un poco ayudados por los rebalanceos, pero también reconociendo que hay historias bastante interesantes en el mercado. Tuvimos la culminación de todo lo que empezó con Gilinski hace ya varios años, con la simplificación accionaria del GEA, y adicional a eso tuvimos el anuncio del Grupo Sivest, que también generó unos retornos bastante significativos en las acciones pues preferencial y ordinaria de Bancolombia. Obviamente pues la pregunta es, ¿qué es lo que queda aquí en adelante? Y digamos, ¿qué es lo que estaríamos viendo en el índice? Porque como lo mencioné, pues ya estaríamos muy cercanos al límite, o más bien al target que veníamos viendo para el año 2026,
Y la realidad es que aquí la pregunta va sobre todo en torno a costos de capital y creemos que con unos costos de capital normalizados, para los cuales también tenemos un escenario, deberíamos llegar a un target de 2.300 para el año 2026. Aquí hay que tener en cuenta que dados los costos de capital altos que estamos viendo en el caso de Colombia, pues nuestras apuestas están principalmente en nombres donde vemos una diversificación geográfica importante y donde vemos algo de estabilidad en términos de los flujos de caja de las compañías. Y con eso me refiero puntualmente a GEB y Grupo Sura. Digamos que en los dos casos, en el caso de Grupo Sura, a pesar de que nosotros reconocemos que el rendimiento ha sido muy bueno, pues seguimos viendo espacio. La compañía continúa hablando de mejoras en términos de rentabilidad. Y en el caso de GEB, pues aquí hay que mencionar que las compañías colombianas tienen un footprint bastante grande y en el caso puntual de GEB, pues tienen unos proyectos importantes de expansión en el caso de Brasil, con lo que creemos que estas dos apuestas pueden llegar a ser interesantes para lo que queda del año y para el año 2026. Y es que efectivamente, Héctor, como se mencionaba, pues en el MSCI Colcap Cap se registró el ingreso de éxito, pero una de estas o dos empresas que son muy sonadas, ETB y Canacol, dejaron de hacer parte de este índice en la revisión, pero también hubo movidas en el NUAM regional. ¿Qué se puede decir de este tema? Sí, pues digamos que nosotros hacemos seguimiento también puntualmente a los índices locales de cada país y regionalmente. En el caso, por ejemplo, de Chile vimos también, y más allá en la bolsa chilena, tenemos un desempeño también bastante positivo por los lados del 50% y aquí vemos los impactos de entradas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile tuvimos la entrada de Mallplaza al índice estándar que también tuvo pues un excelente desempeño. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra invitada Estefanía Mosquera, vicepresidente de Equity Research para Colombia de Credit Corp Colombia, 7:42 de la mañana. Pues muchas gracias, don Edgar Layton. Bueno, Kiara, ¿nos vamos para Cartagena? Sí, señor, Bueno, nos vamos para Cartagena. Yo acabo, el calorcito de sí, la heroica. Yo estuve el fin de semana en Cartagena, entonces dejé eso bien. No sé cómo lo habrá dejado Diana. Diana? Sí, porque puede que haya puesto eso patas arriba. A ver, doña Diana, ¿qué estamos cubriendo y qué noticias tenemos de el Congreso de la Infraestructura, creo que es en Cartagena? Buenos días, Héctor, para usted y para los oyentes. Pues sí, le cuento que estamos en el cubrimiento del Congreso Nacional de Infraestructura organizado por la Cámara de Comercio de la Infraestructura. Digamos, es el evento más importante para el sector constructor. Se reúnen, digamos, las grandes empresas, los involucrados, pero este año hay un tema que está pasando como de agache, como se dice coloquialmente, y es en el que hemos indagado. Si quieren, mejor escuchemos primero un audio que les tengo preparado y después les cuento bien esta historia. El gobierno de Petro no ha licitado ninguna obra vial importante en todo lo que lleva el gobierno. Pero ¿cómo si no dicen se licita, eso no, si envían? ¿cuál? A ver, importante, John, o sea, una mega obra. John, ¿tú no has licitado obras en envías este año? Mega obra. ¿Mega obras? No, mega obra no. No, mega obra. O sea, no, mi pregunta es mega obra. No hemos licitado, pero vamos a entregar una mega obra. No, pero que se han licitado obras. No, mega obra. General. No, ministra, mi pregunta es mega obra. Sí, hemos licitado obras. No, mi pregunta es mega obras. En el gobierno de Gustavo Petro no se han licitado. ¿Qué es mega obra? ¿Qué para ti, exacto? Como las 4G, las 5G, obras de 2.5. No, yo no le pregunté a la envías. Yo le pregunté a la ministra, a la ANI, digamos. Si no licitan el estanquillo Popayán, el gobierno no licitaría ninguna mega obra en todo el gobierno. ¿Y Dorada Chiriguaná te parece poquita, chiquita? No, esa es mega obra. Pero viales. Ministra, yo le dije, estoy grabando, esa es mi pregunta. Si no se licita en el gobierno, no se licitó ninguna mega obra. O sea, ¿ustedes se comprometen en que el otro año queda licitada el estanquillo Popayán? No, nosotros, o sea... No, te ¿cómo estoy asegura preguntando? un resultado de una licitación? Cuéntamelo, yo no lo sé. ¿Y nosotros hacemos la qué tarea. otros proyectos hay pensados para el otro año? O sea,
o si no el gobierno Lo se va en dije ceros. en el evento. No de obras viales. Pues los 15 millones que tenemos desde el Invías, yo hablo desde el Invías, tenemos los 15 millones que vamos a ejecutar cerca de 22 proyectos importantes. Son grandes, Paso del Estanquillo, la importantes. salida al mar, es importante. La salida al mar de López Desde el Cauca, cae al por el mar. Cauca. Eso es una obra brutal, impresionante. O sea, sí hay obras. O sea, sí hay un paquete de 22 obras viales en todo el país, por ejemplo. ¿Sí? O sea, le estamos apostando a las comunidades más alejadas de este país poderse conectar con el centro del país. Esa es la gran apuesta del gobierno nacional, sobre todo en estos 15 billones de pesos que vamos a contratar. Bueno, ahí está. Es que Diana Nova me hizo sentir como en la casa cuando me regañan. Bueno, no, tienes razón, Diana. O sea, que mega obras ni nada de esto. Esto ha sido un desastre. Yo he ido a varios congresos de la CCI. ¿Cómo está la asistencia? Porque estos señores creo que están manicruzados y no están haciendo nada, o si están haciendo algo. No, pues como se dan cuenta es que si no hay licitaciones viales, son muy pocos, digamos los del modo férreo, casi siempre son empresas extranjeras asesoradas por chinos. Lo único que ahorita podrían enfocar sus esfuerzos son en los proyectos aeroportuarios, pero se están haciendo licitaciones muy pequeñas de modernizaciones del aeropuerto de Tolú, del aeropuerto de San Andrés. Sí hay mucha asistencia en el Congreso, pero digamos que ya creo que lo que están haciendo es pensando hacia futuro. Primero porque como queda claro, digamos, en el audio, la única obra con la que el gobierno podría sacar la cara es el Estanquillo Popayán, que es como con la que es la bandera de este gobierno, pero es una obra que nosotros hemos venido diciendo, pese a lo que dice el gobierno, que no le interesa a nadie, primero porque es muy costosa, son 8.2 billones de pesos, y segundo porque es una obra complicada, incluso digamos con los constructores que hemos hablado, me dicen que tiene más complicaciones que la vía al llano, entonces meterse en esa vía es como ya ir perdiendo desde un principio. Y nosotros, por ejemplo, ya advertíamos en septiembre que esa obra no se iba a licitar este año. La ANI seguía insistiendo que sí, que habían hacia showrooms, que habían muchos proponentes. Y hace 2 semanas les tocó decir que en efecto se abría el plazo para la licitación y quedaba para el otro año, tal como nosotros ya lo habíamos confirmado con 3 meses de anticipación. Y lo más probable es que le sigan dando aplazamiento porque no hay interesados. Digamos, está pasando ahorita con Aerocafé. Aerocafé tenía 15 propuestas y al final solo quedó avalado un consorcio de 2 empresas. Entonces no, digamos que ya no hay mucho para hacer o tendrían que volcarse al modo férreo, que es, digamos, a lo que el gobierno le dio prioridad, porque también hay otra noticia que salió acá en el Congreso y es que a principios del gobierno Petro hubo una promesa que se iban a invertir 8 billones de pesos para las vías terciarias. A la fecha solo se han invertido 800.000 millones de pesos, el 10% de las vías terciarias. Entonces digamos que ni por un lado ni por el otro los constructores viales tienen trabajo, están finalizando las vías 4G que en su nivel general tienen un alcance de ejecución de 89%. Bueno, sí, ahí teníamos, y bueno, y la ministra tiene quien le sople, ¿no? Porque el señor del Invías era el que... Bueno. Sí, lo que pasa con ella es que es muy reactiva y cuando no le gusta una pregunta, entonces empieza a discutir. Por eso yo trataba de que ella debe ser muy puntual con mi pregunta. Y pues finalmente, en efecto, a mí no me interesa hablar con el Invías porque el Invías adjudica obras de 1.000 millones de pesos que no son mega obras, que era lo que yo quería preguntar. Obviamente, eso está clarito, pero bueno, ahí, como dice, mete la cucharada en lo que no leí, bueno, no importa. Bueno, bueno, ¿qué más hay? Bueno, la otra pregunta es esta. Yo estuve en la razón de esta pregunta es la siguiente. El fin de semana estuve de regreso en Cartagena y me tocó Aeropuerto de Cartagena sin agua, ¿no? Entonces,
sin agua, pequeño detallito, lindo. Un aeropuerto en el que uno se da codo con todos los quienes van a subir a los aviones, ¿no? Entonces tocan todos los olores y todos los humores vecinos, ¿no? Y durante horas, porque son 4 y 5 horas en esas esperas. Entonces es un desastre ese aeropuerto, que lo van a modernizar y apenas termine la modernización en 3 años, sale a licitación el de Bayunca, ¿es que se llama? El Sí, que van el a hacer Dorado Max. eso, El Bayunca, perdón. el Bayunca, porque el Dorado Max es aquí. Es en El Bogotá. sí, el Bayunca es el de Serena del Mar y entonces van a salir para ese. Entonces, bueno, pero eso es un desastre. O sea, Cartagena es un desastre el aeropuerto. Bueno, y no decirlo de Barranquilla, que No, eso, ese es otro desastre. sí, peor eso todavía. no, pues que eso parece el terminal de transporte de buses, ¿no? Eso me parece un terminal. Y eso lo dejó el señor Gerley. Muy lindo él, ¿no? Muy lindo. Bueno, tenía cosas mejores al lado. Bueno, ¿qué más era, doña Diana? Bueno, también le cuento en otras noticias que las aerolíneas han pedido, con respecto al tema de Venezuela y la alerta que se emitió en los vuelos, las aerolíneas han pedido claridad y como no han tenido claridad, digamos, respecto a estos anuncios, pues lo que están haciendo es ya reacomodando los vuelos que no pudieron hacer y empezar a volar. LATAM, por ejemplo, vuelve a volar a partir del 2 de diciembre, reacomodó los vuelos que había cancelado. Avianca lo hará a partir del 5 de diciembre y vale la pena recordar que aerolíneas como Copa, Satena y Wingo nunca cancelaron sus vuelos. Digamos que esta es una alerta que se da se dio desde el 27 de noviembre hasta el 2 de febrero, pero todavía como no se tienen claridades, pues lo que dice la alerta es que se puede volar, pero con precaución, entonces las aerolíneas van a retomar los vuelos. Sí, y ya ellas anunciaron la retoma desde el sábado y eso, pero no creo, no creo. Además, porque si vieron la noticia esta madrugada, el gobierno de Venezuela anunció que le suspendía las concesiones a 6 aerolíneas al menos. Ahí están Avianca, está LATAM Airlines Colombia, bueno, creo que está Iberia. Sí, creo Sí, sí. Iberia. Entonces, 6 quedaron sin las concesiones de vuelo. Bueno, ¿algo más, doña Diana? Sí, una noticia súper rápida. Había otro proyecto, digamos, de infraestructura al que el gobierno, digamos, también se ufanaba y sacaba con bombos y platillos, y era el tren de cercanías en el Pacífico. Ayer conocimos en el marco del Congreso de la Infraestructura que el gobierno ya no va a apoyar la financiación de este gobierno, que tiene una financiación más o menos de 7 billones de pesos, una inversión de 7 billones de pesos. Entonces, lo que la gobernación está haciendo es buscando inversión privada, acercándose a la banca para poder desarrollar este proyecto. De la gobernación del Valle, en cabeza de Ilian Francisca, dice que se comprometen a sacar este proyecto y que va a salir sí o sí. Bueno, listo, ahí quedamos completicos. Doña Diana, cuídese. ¿Cuándo termina el Congreso? ¿Hoy o mañana? Mañana en las Mañana. horas de la noche. Bueno, poner volumen. Mañana. Mañana, listo. Bueno, sí, es que lo hace sentir a uno como en la casa, sí, es que me asusta. Bueno, doña Diana, gracias por la comunicación. ¿Qué más tenemos a esta hora, Kiara? A las 7 de la mañana. En primera página radio, porque me dicen, oiga, pero es que es primero, allá está mi socio, el socio chileno me regaña, me dice, pues es que ustedes no dicen que primera página radio, y le digo, pues de las 5 de la mañana, es que tiene que levantarse Estamos, temprano, sí, señor, ¿no? primera página radio por Exacto. Javeriana Estéreo. Exactamente. Y a las 7 de la mañana, 54 minutos de Cartagena y de las noticias de infraestructura. Regresamos acá a Bogotá con Daniel Támara y los temas macroeconómicos que nos tiene a esta hora Daniel, que sigue dando primicias aquí en primera página sobre las operaciones de Minhacienda. Así es, Kiara, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Efectivamente, ayer, bueno, hemos venido revelando un poco cómo fue la estructuración de esa operación de recompra de bonos globales que realizó el Ministerio de Hacienda recientemente.
que no solamente implicó la colocación de bonos en euros, recordemos que colocó 2.000 millones de euros en bonos la semana pasada, esos son aproximadamente 2.300 millones de dólares, y eso pues se destinó el 100% a la recompra de los bonos globales en dólares. El tema es que esa recompra ascendió a 4.004 millones de dólares, entonces había un faltante ahí que no estaba muy claro de dónde había salido y digamos que el gobierno se había limitado a decir que había salido de la caja de la nación. Pues Primera Página hizo el ejercicio y se dio cuenta o reveló que precisamente al final de la semana pasada el gobierno realizó colocaciones directas de test corto plazo por 8,2 billones de pesos. Esos son más o menos 2.186 millones de dólares, y que esa fue la liquidez que terminó en este caso de fondear esa recompra de bonos para alcanzar los 4.004 millones de dólares, bueno, digamos en cifras redondeadas. Y lo otro, digamos, que también sale de esta información es que precisamente como esas colocaciones de TCOs, pues lo que recoge el gobierno son pesos, necesitaba pasarlos a dólares para poder, digamos, terminar esa recompra de Yankees. Y precisamente en los recientes días, según lo han venido reportando los intermediarios del mercado cambiario, el sector público, donde se registran obviamente los movimientos del gobierno, pues ha venido cargándose de dólares, y eso implica que efectivamente el gobierno o el Ministerio de Hacienda acudió al mercado para cambiar esos pesos que tenía a dólares y así completar esta recompra de bonos globales que, como decimos, ascendió a 4.004 millones de dólares. Entonces fue una operación de recompra que incluyó la colocación de bonos en euros, la colocación directa de test corto plazo y pasar esos pesos que recogió con esa colocación directa a dólares, lo que implicó ir al mercado cambiario y ahí cargarse un poco de dólares para cerrar esta recompra de bonos globales, que como decimos fue por 4.004 millones de dólares. Y precisamente ayer también revelábamos, porque digamos que un poco la información oficial solo nos había contado cuáles habían sido las referencias que participaron en esta recompra de bonos, pero no los montos exactos. Primera Página ayer hizo el ejercicio y se dio cuenta que básicamente el gobierno o los mayores bonos recogidos fueron los del 2035 y los del 2053. Específicamente la referencia 2035, que tiene una tasa cupón del 8,5%. Recordemos que ahí hay dos referencias. Esa que la del cupón del 8,5%, el gobierno readquirió más de 1.320 millones de dólares y dejó un saldo en circulación de esta referencia de 571 millones de dólares. Y en el otro papel, a 2035, que tiene un cupón del 8%, el monto de la recompra fue de 228 millones de dólares, lo que dejó un saldo en circulación de 1.672 millones de dólares. En lo relacionado con el título a 2053, la recompra ascendió a más de 1.054 millones de dólares y el valor nominal bajó a 845 millones de dólares. En las otras referencias que ya pues habían sido anticipadas por crédito público, solamente la referencia, no el monto. Por ejemplo, en el título en euros al 2026, su masa crítica bajó de 634 millones de euros a 359,3 millones de euros. Es decir, el gobierno recogió en este papel cerca de 274,7 millones de dólares, algo así como 317,7 millones de dólares. También participó en esta recompra el TES global a 2027, que pasó de tener una masa crítica de 1,92 billones de pesos a 324.784 millones de pesos, lo que implica que Hacienda recogió cerca de 1,6 billones de pesos, que en dólares son prácticamente 421 millones de dólares en estos papeles. Y finalmente, el título externo a 2033 se redujo de 340,5 millones de dólares a 183,1 millones de dólares, lo que revela una readquisición de 157,4 millones de dólares. Entonces, Kiara, oyentes, este fue como la división, o sea, cómo se dividió exactamente esa recompra en montos. Recordemos que la recompra total ascendió o el gobierno destinó 4.004 millones de dólares y básicamente los distribuyó de la manera en la que lo estamos diciendo pues en este momento. Y antes de que sean las 8, cierro con esta noticia, que es que entre el 20 y el 21 de noviembre Hacienda realizó un nuevo canje con la Tesorería Nacional por cerca de 171.000 millones de pesos, volvió a recoger títulos de corto plazo y entregó
test de largo plazo. En particular, recogió del título que vence en marzo de 2026, recogió cerca de 28.215 millones de pesos. También recogió un poco del título que vence el 26 de agosto de 2026. Este es de largo plazo por casi 143.000 millones de pesos. Y en contraprestación, dio títulos que vencen en 2029 en pesos por 171.000 millones de pesos. Y ya son las 8. 8 de la mañana, construye tu futuro financiero con Acciones y Valores, más de 65 años de experiencia en transferencias internacionales y fondos de inversión que garantizan seguridad, rentabilidad y confianza. Invierte inteligentemente, invierte en Acciones y Valores. Para más información, ingrese a www.axivalores.com. Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Bueno, ya va acabando este 2026 y se empiezan a hacer algunas de las proyecciones, 2025 y se empiezan a hacer algunas de las proyecciones de cara al 2026. Por eso vamos a esta hora con César Pavón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana, que nos tiene una invitación. Este es el Minuto Corfi, donde te contamos sobre las últimas novedades más relevantes en materia económica de Colombia y América Latina. Hola a todos, queremos invitarlos el próximo 4 de diciembre a nuestro foro Perspectivas Económicas 2026, donde estaremos compartiendo nuestras proyecciones económicas para el próximo año. Asimismo, vamos a lanzar la estrategia de Vamos por la Remontada. Colombia necesita remontar en varios frentes de la actividad económica que lo han mantenido estancado en la inversión y que vemos resultados negativos en el largo plazo en la actividad económica. En ellos comprenderemos temas tan estratégicos como la incertidumbre fiscal, la incertidumbre regulatoria, la necesidad de una agenda para recuperar la soberanía energética y muchos otros frentes que esperamos que el próximo gobierno pueda atender con gran urgencia para lograr la remontada de Colombia. Asimismo, en este evento nos acompañará Michael Witt, quien fue el jefe editor del The Economist para América Latina por más de 2 décadas, así como Mauricio Reina, analista económico, y Jaime Pumarejo, director del diario Portafolio. Igualmente nos acompañará Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, quien nos compartirá los retos y desafíos de la política monetaria para el próximo año. Los esperamos. Este fue el Minuto Corfi. Síguenos en nuestras redes sociales como @corficolombiana y consulta nuestros informes en www.investigaciones.corfi.com. Bueno, como dirán que todo lo del pobre es robado y de pronto así va a contestar Crédito Público. ¿Qué fue lo que se ganó Crédito Público ayer, según Daniel Támara? Sí, Héctor Mario, ayer el director de Crédito Público, Javier Cuellar, recibió pues un galardón por la estructuración del Total Return Swap. Este se llama el Premio Gestor de Riesgo Soberano del Año de Risk Magazine. Estos galardones pues son definidos por Risk.net como los más longevos y prestigiosos para personas y entidades involucradas en los mercados de administración y transferencia de riesgos. La distinción en este caso es de carácter personal y resalta la labor, según pues dicen estos premios, de Cuellar en la gestión de riesgo soberano y la administración de la deuda pública, destacando su liderazgo en la formulación y ejecución de la estrategia que ha servido a la República de Colombia para reducir la deuda neta, los intereses del servicio de la deuda y la dependencia del dólar como fuente de financiamiento externo. Este reconocimiento, como decimos, en particular se le otorgó al director de Crédito Público por esta estructuración del Total Return Swap en francos suizos. Recordemos que fue por un monto de cerca o de poco más de 9.300 millones de dólares, su equivalente en francos suizos, valga la pena aclarar, y con esos
recursos, pues el gobierno recompró papeles tanto en dólares como en TES, pues reduciendo la deuda neta. Recordemos que las perspectivas para este año es que la deuda cierre por debajo incluso del 59% del PIB, la deuda neta, porque la deuda bruta, que es otra nota que tenemos, sí está en máximos históricos, pero porque la deuda bruta no descuenta los activos líquidos del gobierno, que es contándolos, pues sí nos lleva a la deuda neta por debajo del 60% del PIB. Y pues el pago de intereses, que es otro rubro relevante, no va a cerrar en el 4,7% del PIB que se estimó, sino más cercano al 3,3% del PIB. De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo recientemente que el déficit sería de 6,7% del PIB este año, por cuenta precisamente de esa estrategia de la Dirección de Crédito Público, Héctor Mario. 8 de la mañana, 5 minutos. Gracias, Daniel. Y les contamos el pronóstico de primera página para el dólar next day hoy en Colombia, que tendría un mínimo de 3.720 pesos y un máximo de 3.750 pesos, con una volatilidad entonces de 30 pesos ante este festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pronóstico que entrega el asesor en el área cambiaria, Mauricio Zúñiga. 8:05. Nelson Vera, pregunta puntual y respuesta puntual, que me quedan 2 minutos. Esos premios, porque es que, bueno, hay quienes no lo creen, pero la verdad es que Risk Management, que nunca la habíamos oído mencionar en Colombia, pero hay otras, creo que se llama Bankers, otra se llama Latin Finance. Le iba a mencionar exactamente esos nombres. Entonces, yo les devolvería la tarea de que esos premios tú con tu bollo, con yo. Eso. ¿Y quién los paga? ¿No? Acuerde que eso se paga con un aviso en la que vale bastantes dólares en la misma revista que otorga el premio, ¿no? Entonces, esa es la realidad, que no lo quieran reconocer los ministros y demás, pero el ministro del año y le llega la cuenta al Ministerio de Hacienda, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que eso casi que no vale la pena ni mención, porque eso lo sabemos que ocurre toda la vida en esos premios de tú con tú y yo con yo. Exactamente. Yo lo que diría en estos temas fiscales es, y Daniel también lo introdujo muy bien, es, mire, yo creo que le hemos prestado demasiada atención al detalle de la ingeniería financiera de esa operación de crédito público. Yo creo que la conclusión persistente es lo que venimos repitiendo acá semana a semana. Las cifras fiscales de Colombia son críticas. Tienen una magnitud tan crítica que son probablemente el principal desafío a la estabilidad macroeconómica del país en los próximos años. En el margen, veremos cómo se terminan de materializar los riesgos cambiarios y los riesgos de refinanciación de esas operaciones, pero acá no nos podemos equivocar. Los parámetros de la sostenibilidad fiscal es el stock de endeudamiento público y la senda de superávits primarios que se requieren para su estabilización. Entonces, dicho eso, en otra forma es, mire, los parámetros, el stock de deuda pública récord de 60 puntos del PIB requiere para su simple estabilización superávits primarios de cerca de 1.5 o casi 2 puntos del PIB para estabilizarlos. A pesar de la reducción en el pago de intereses que mencionaba Daniel, lo que vamos a estar teniendo este año es un mayor déficit, no superávit, déficit primario superior en valor absoluto a 3 puntos del PIB. Ya pensábamos que iba a ser 2,4 y el propio CAR dice no, eso va a ser 3,4%. Entonces, montarnos en las metas de la regla fiscal en los próximos 3 o 4 años, nos faltan casi que 3 o 4 puntos del PIB, les repito, para la simple estabilización de una deuda en niveles insostenibles. Yo creo que esa es la conclusión, en que todos los macroeconomistas estamos preocupados por los faltantes fiscales que va a tomar buena parte de la próxima administración siquiera corregirlos, y ni siquiera estoy hablando acá, estoy hablando simplemente de esos faltantes para meternos en la senda de déficit fiscal. Ni siquiera estoy teniendo temas mucho más estructurales como la granada de mayor inflexibilidad del acto legislativo que incrementó la participación de las transferencias territoriales del SGP hacia casi el 50% de los ingresos corrientes de la nación, cuando la realidad fiscal del país es tan grave que no hay espacio para incrementarlo en sus valores cercanos a 4% del PIB.
Entonces yo creo que por ahora, este año 2025, pareciera, según las últimas estimaciones del CARF, que los gastos en intereses van a ser menores. Ok, perfecto, pero el déficit primario va a ser casi el doble de lo que nos estábamos esperando, y creo que la conclusión es, el hecho de que estemos prestándole demasiada atención a la ingeniería financiera es porque estamos emproblemados fiscalmente, no al revés. Bueno. Gracias a Nelson Vera. Vamos de una con William Varela, que nos tiene información relacionada sin editorial, rapidito con y el directo. tema del Congreso y la reforma. Ok, Héctor, rapidito, póngase en esta situación. Salón Imperial, Hotel Las Américas, Casa de la Playa. En estos momentos en ese lugar están todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Adivinen qué están definiendo en estos momentos allá en Cartagena los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Sanción a la campaña Petro. Bueno, eso no va a pasar nada, eso es una entelequia y no pasa nada, o sea, nos centramos en eso. ¿Qué pasó en la tributaria, hermanito? Por favor, ¿qué fue la jugada que hicieron para aminorar o desbaratar lo que se llama el quórum y para cuándo pasó? Eso es importante, esto no, por favor. Bueno, doctor, lo que usted diga, el que tiene el letrero manda. El que manda bien, así mande mal. ¿Manda bien o manda bien? Exactamente. Pues mire, para evitar que se archive la reforma tributaria, en la noche de ayer los integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara se salieron y dañaron el quórum. Cuando los integrantes de la Comisión Tercera del Senado esperaban su turno para votar y archivar la reforma tributaria, pues los integrantes de la Comisión Cuarta de la Cámara rompieron las mayorías y se ha levantado la sesión. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, Wilson Castellanos, intentó que los senadores no votaran y eso pues generó una pelea grande. ¿Cuándo es? Entonces citada para el martes, ¿no? Próxima semana. Exacto. Sí, señor. Bueno, se quedó para la próxima semana. ¿Es posible? Están pensando en las últimas horas, me acaba de confirmar un parlamentario, de que tengan que citar el lunes. ¿Por qué? Porque el presidente, como es nuevo, no sabía que tenía que anunciar la votación de este proyecto. O sea, ahora tienen que convocar el lunes para anunciarla y nuevamente sesionar el martes para entrar a votación. Rolando Lozano, Rolando la serie, la noticia interesante que me llamó la atención, la compra de un colegio en Medellín y chao. Hágale. Bueno, sí, la compra es del colegio o el liceo francés en Medellín por parte del fondo Ashmore, que es digamos que tiene su casa matriz en Inglaterra, pero tiene una operación muy activa en Colombia, y ya también participó en la red de colegios colombianos y vendió su participación hace unos 3 años, tuvo el 30%, pues de nuevo regresa al sector educativo, pues con una inversión en este liceo francés de Medellín, y también espera concretar antes de finalizar el año la adquisición de un colegio de educación trilingüe en Bogotá. Muchísimas gracias a don Rolando Lozano por esa información, y también agradecemos a los analistas que nos acompañaron en esta emisión, Edgar Álvarez y Nelson Vera, y a nuestras invitadas Camila Contreras y Estefanía Mosquera, hoy bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Feliz jueves para todos y sigan sintonía de Javeriana Estéreo.